el verso número 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El tema, hermanos, de esta tarde es la vida que Cristo da por el Evangelio. La vida que Cristo da por el Evangelio. Amén. Hemos venido, hermanos, en estos días últimos, y especialmente en la reunión de las células, hablando a través de la justificación por la fe, donde, hermanos, hemos dicho claramente que la salvación se obtiene por la fe de creer en el Hijo de Dios. Amén. Simplemente eso. Amén. Las dos esferas del hombre. La primera es, hermano, cuando el hombre disfrutaba de la comunión íntima con Dios. Cuando el hombre, hermano, porque acuérdese que ya lo leímos, el hombre o el hombre que Dios hizo era perfecto, sin pecado. Hermano, no había para él dolor, tristeza, hambre, desnudez, muerte. Él no estaba, hermano, afligido por nada. No sé si me doy a entender, hermanos. Pero de verdad, hermanos, qué lindo era ese momento o ese tiempo cuando el hombre podía disfrutar de una comunión íntima y total con Dios. Pero qué triste, hermano, cuando aquella comunión se perdió. ¿Cuál fue la palabra de Dios para Adán? Dios le dijo a Adán: puedes comer de todo lo que hay en el huerto. Solamente estaba prohibido para él, hermanos, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál fue la advertencia de Dios para Adán? Porque el día que de él comieres, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo quiero decirle algo esta tarde, hermano y hermanas. Dios no anda bromeando. es cierto. Dios, hermano, no es un Dios que dice algo hoy y se arrepiente mañana. La
La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y sabe, hermano, ¿qué nos da a entender esto? Que es hora de que entendamos que las cosas del Señor son serias. No son un juego. El verso 9 dice, y yo quiero que entiendan estas palabras, hermano, oiga lo que dice: nos salvó y llamó con llamamiento santo. Nos salvó, nos llamó con llamamiento santo. Dice así su Biblia. Nos llamó, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Hermanos, en los estudios que hemos venido desarrollando los días sábados, hemos dicho que el hombre es salvo por la fe. Pero cuando hablamos que el hombre es salvo por la fe, estamos hablando que el hombre, oiga esto, ha tenido una participación. No me hable ninguno de los hermanos. Le voy a preguntar a las hermanas: hermanas, ¿cuál ha sido la participación del hombre en la salvación por fe? ¿Cuál ha sido, hermano, la participación del ser humano en la salvación por fe? ¿Cuál ha sido? Por la gracia. Le voy a preguntar a los hermanos. ¿Se dan cuenta, hermano? Que no entendemos la pregunta. pero se da cuenta, hermanos, que durmiéndose. Y uno se va de aquí, hermano, y no entendió nada. Ahora le voy a preguntar a los hermanos: hermanos, hermanas, estén así de hermanos, porque ahí va a estar la respuesta. ¿Cuál es la participación del ser humano o del hombre en la salvación por fe? Oigan, mujeres. Oigan, creer. Creer en el sacrificio de Cristo. Creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Por eso, pero ahora vea lo que dice Pablo, hermano, porque aquí está la otra parte. Pablo dice: nos salvó. Hermano, y esto me alegra, porque fíjese que la Biblia, usted sabe lo que es, hermano, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se le llama esto, hermanos? Los tiempos gramaticales. Aquí no dice, hermanos, nos salvará mañana, sino que dice: nos salvó, porque es algo que Dios ya lo hizo. Entonces, hermano, esto es importante que lo entendamos. Usted no puede seguir dudando de que usted es una mujer de Dios, una mujer salva, un hombre salvo. Porque aquí dice: nos salvó, y luego dice: nos llamó con llamamiento santo. Y fíjese, hermano, le voy a decir algo: el hecho de que cada uno de nosotros fuimos encontrados por el Señor, ese es un acto única y exclusivamente de Dios. Es cierto. Usted no andaba buscando a Dios. No. Usted estaba necesitado de Dios. Usted estaba, hermano, necesitado de la salvación, necesitaba del perdón de sus pecados, necesitaba de la intervención de Dios, pero usted no lo andaba buscando. Mire, tenemos un caso bíblico de un hombre, hermanos, muy pequeñito, pero él en su corazón, en su mente decía: yo quiero ver a Jesús, yo quiero conocerle. Y hermanos, supo que Jesús iba a
desciende, baja. Amén, hermanos. Baja, niño, bájate de ahí, porque contigo es que yo quiero tratar ahora. Igual con nosotros. Nosotros, por ejemplo, le voy a poner un caso. Un día, los hermanos Hernández me dijeron, ahí en el lugar donde estábamos está una muchacha y es del Salvador y tiene 2 niños. Nosotros la vamos a visitar, nosotros le hablamos. La invitamos a recibir a Jesús como su Salvador personal. Y ella llorando dijo, sí. Pero ella no corrió buena a la iglesia. No. Es que Dios llega al hombre, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y es Dios el que busca al hombre. Y miren lo que dice el contexto del texto. Dice, nos llamó con llamamiento santo. Y dice, no conforme a nuestras obras. Es decir, que Dios no nos llamó porque algo bueno hubiese en nosotros. Nada que ver. ¿Y qué más dice? Sino según el propósito suyo. Es decir, que Dios dijo, bueno, le voy a poner un ejemplo. A este Rafael Marías lo salvo porque lo salvo. Muchas gracias. A esta Ana Monterrosa yo la salvo porque pero ese es un propósito de Dios. Y yo le voy a decir, el hombre le anda huyendo a Dios. El hombre se quiere esconder de Dios. Pero Dios dice, ay, pajarito, pajarita, si ya te escogí, si ya te llamé, si yo ya te salvé. Y punto. Aleluya. ¿Se gozan por eso? Oiga lo que dice. Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús la semana pasada. Antes de los tiempos. Dice aquí, hermanos, antes de los tiempos de los siglos. Oiga eso, antes de los tiempos de los siglos. Cuando Dios no había hecho ni el cielo ni la tierra. Oiga eso, cuando Dios no había hecho ni el cielo ni la tierra. No lo había hecho ni el cielo ni la tierra, ni al hombre, ni al mono, ni a la serpiente. Dios en su mente estaba planificando. Porque allí, y yo los transporté a eso, porque Dios dijo, voy a hacer una criatura y lo voy a poner ahí en la tierra, y se ponía a pensar. Dijo Jesús, mi Padre trabaja. Y yo trabajo. Dios no está allá en una hamaca. Ángeles, vayan allá y díganle que se arrepienta. Ángeles, no, Él está trabajando. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Amén. Si los únicos a la gana somos nosotros. Amén. Los únicos. Pero para el Señor, porque hermano, el domingo no es para el descanso del Señor. Es para que nosotros descansemos. Así como lo escuchan. Y en ese descansar nos reunimos para adorarle y para bendecirle. Amén. Y para darle gloria. Pero Él trabaja. Entonces Dios trabajando dijo, bueno, voy a hacer al hombre. Y entonces ahí, cuando Dios lo estaba creando, Él dijo, en 1920 van a hacer Ana Monterrosa. Y a esta ya la voy a poner aquí aparte. La voy a poner aquí aparte en el grupo de los que yo, dijo el Señor, voy a salvar. Porque dice según el propósito suyo, no el de nosotros, sino el propósito de Dios. Entonces el propósito de Dios fue, dijo,
a esta Miriam Cuellar, están, sí que no la dejo ir. Y mire, hermano, le voy a decir algo. Yo iba ayer a predicar a Hamilton, iba pensando en esta porción de la palabra del Señor, y hay cosas que no las entendemos y nunca las entenderemos. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Hay personas que son salvos y fueron salvos desde, como les estoy diciendo, desde antes, y fue el propósito de Dios. Y son personas, oiga, porque entiéndalo, y son personas, hermano, que vinieron a este mundo en condiciones tan tremendas que si nosotros, hermano, nos tocara, nos pusiéramos en un banquillo allí de acusadores, hermano, los acusaríamos y los mandaríamos quizás al infierno. Voy a tomar el caso del hermano Rafael, ¿me lo permite? Va, gracias, hermano. Le voy a poner el caso del hermano Rafael. El hermano Rafael, al igual que yo, pero el hermano Rafael puede decir: en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre. Porque el hermano no es hijo de un matrimonio. O sea, hermano, hay hijos que vienen al mundo, hermano, De carambola. ¿vale? Le voy a decir, hay hijos que quizás vivieron al mundo de una violación de una mujer y nacieron y Dios ya los tenía escondidos. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo me lo explica usted? Porque yo no se lo puedo explicar. Pero dice ahí, mire, hermano, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora vea lo que dice Efesios capítulo 1, verso 4 al 5. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero oiga, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuántos de verdad, hermanos, le dan al Señor la honra y la gloria? Mire, hermano, entender estas cosas son tremendas. Saber que ha sido Dios el que nos, aquí dice, eligió o escogió. Pero ya ve, hermano, ¿cree usted que lo escogió a usted porque usted tenía unos ojos muy grandes, verdad? O a los hermanos los escogió porque eran colochos. Nada de todo eso. Nada. Nada, sino por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, en segundo lugar, vamos a leer el verso 10. Porque yo quiero que no, su Biblia no la cierre. Verso 10. Y si usted ya lo cerró, vea lo que la palabra del Señor dice en el verso 10. Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dios es ordenado. Tiene un orden para todas las cosas. Y entonces vino Dios, dijo: voy a comenzar a manifestar la salvación de mis hijos cuando mi hijo aparezca. Amén.
cuando Él aparezca, fíjese que en el libro de Juan, oiga lo que le voy a decir, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, presten mi atención por favor. Evangelio de Juan, capítulo 5 y verso 25 creo que es. No estoy 100% si es el 25 o es el 26. Dice, hermanos, y ahora en la hora cuando los muertos, 5:28, cuando los muertos oirán su voz. Y el que creyere, será salvo. Vivirá, dice. Vivirá. Esa es la palabra, vivirá. Entonces, note que hermano, hasta los muertos, Cristo va a predicarles. Es cierto. Note eso, aún a los muertos Cristo va a predicarles, porque no se había manifestado el tiempo cuando se tenía que manifestar, hermanos, el tiempo de la salvación, sino hasta la aparición de Cristo. Por eso dice allí, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual, oiga esto, el cual quitó la muerte. Y aquí está el punto. El cual quitó la muerte. El cual quitó la muerte. Ahora, hermanas, ¿qué muerte fue la que quitó el Señor? Solo las hermanas. ¿Qué muerte fue la que quitó el Señor? ¿Cómo? La muerte eterna. Hermanos, ¿cuál muerte fue la que quitó el Señor? La del pecado. La muerte del pecado. Amén. ¿Cómo iniciamos, hermanos, la introducción de este sermón? Iniciamos diciendo que el hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿Se acuerdan? Luego dijimos que Dios lo puso en el huerto del Edén. Luego dijimos que allí le dio mandamiento: come de todo, come bananas, plátanos, mangos, ay, hasta cívica que le hicieron unos, aguacates. Pero no me vayas a comer del árbol de la ciencia y del bien y el mal. El día que de él comieres, ciertamente, óigala, ciertamente, y Dios no estaba jugando, ya se lo dije, ciertamente morirás. En una sentencia. Pero ahora dice aquí, y esto es lo lindo, quitó la muerte. Y decíamos que Romanos dice que por uno entró el pecado, y el pecado trajo a luz la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero ahora dice la Biblia, hermanos, que cuando Él apareció, quitó la muerte. Mire qué lindo. Quitó la muerte. ¿Pero para quiénes? Para los hijos de él. Porque no para todos. Mire Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice en Efesios capítulo 2, en el verso 1, verso 7. Bueno, mejor dicho, el verso 1, perdón. Dice el verso 1 del capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La vida en Efesios capítulo 2, verso 4 al 7. El verso 4 al 7 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y oiga lo que dice, aún estando nosotros muertos en pecado,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice ahí entre paréntesis. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero oiga lo que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su verdad, para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, aquí la diferencia es, hermano, que Dios en nosotros ya quitó la muerte y sacó a luz la vida, pero eso no significa que nosotros no vamos a morir. La diferencia está aquí, hermanos. Cuando muere un cristiano, la Biblia dice que no muere, duerme. Y el que duerme no está muerto. ¿Verdad, hermanas, que ustedes tienen esa costumbre? Cuando nosotros los esposos empezamos a roncar y nos tocan ahí la costilla, nos despertamos porque estamos vivos. Cuando el cristiano muere, oiga eso, hermano, cuando el cristiano muere, la Biblia dice que no muere, sino que dice que duerme. Le voy a citar un verso. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No dice de los muertos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahí está. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen. Luego dice la palabra del Señor: la inmortalidad por el Evangelio. Note eso, la inmortalidad por el Evangelio. En Juan capítulo 11, verso 25 y 26, Evangelio de Juan, que dice aquí, hermano, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo el Señor. Dijo la mujer: sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Cristo, entre comillas. Ellos resucitan, pero ¿cómo resucitan? Porque Pablo en este mismo libro y en el mismo capítulo dice: ¿y con qué cuerpo vendrán? Dice Pablo. Bueno, es una pregunta en la predicación. ¿Y con qué cuerpo vendrán? ¿Y usted qué dice? ¿Qué cuerpo cree que van a resucitar? ¿Qué cuerpo? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Los que creen en la reencarnación, miran a un perro y dicen: venite, te voy a dar pan porque a lo mejor tú eres mi hermano. No, hermanos, la Biblia dice: cuerpo glorificado. ¿Cuánto de gloria a Dios, hermano? Cuerpo glorificado. Es decir, hermano, el cuerpo que ahora tenemos, este es un cuerpo corruptible. Pero el que vamos a resucitar es un cuerpo incorruptible. Es decir, que ese ya no es para el pecado, es para la gloria del Señor. Pero luego dice, en un momento, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En el verso 26, siempre del capítulo 15 de 1 Corintios, dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte. Es decir, hay un día cuando le toca también a la muerte. No, señora pelona, le llegó su juicio. Amén, hermanos. Amén. Y la va a destruir el Señor. Amén. Si
55 al 57, siempre del capítulo 15, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte El pecado. es el pecado. Y el poder del pecado, La muerte. la ley. O la ley. Y el poder del pecado, la ley. Es decir, hermanos, que cuando el Señor nos haya resucitado, si es que ya nos hemos ido con el Señor, el día de la resurrección, hermanos, te será como un himno de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está tu muerte? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde? Porque el Señor habrá vencido la muerte. Y es el postrer enemigo que será destruido, dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. ¿Nos quedamos allí? Gloria a Dios. Nos quedamos, ¿verdad? Vale, quedémonos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero no quisiera, hermanos, no quisiera terminar Aleluya. leer el último verso de la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 5 y verso 24. Y esta es palabra de Jesús para los hermanos nuevos. Oiga lo que dice la palabra aquí. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Démosle un aplauso al Señor esta tarde, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Terminamos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de esta tarde? La vida de Cristo. La vida que Cristo da por el Evangelio. Amén. La vida que Cristo da por el Evangelio. Yo pudiera añadir, hermano, lo que decía Pablo. Pudiera añadir lo que decía Pablo. Si usted lee en verso 28, le dijo Pablo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de dar testimonio. No te avergüences ni de mí, preso suyo, sino participa de las aficiones por el Evangelio. Gloria a Dios. Y luego en el verso 12, me parece, hermanos, en el 12 le dice: por lo cual, dice Pablo, asimismo padezco esto, porque él le dice preso. Es decir, Pablo está preso cuando escribe la carta, y ahí le dice preso, no, padezco esto. Pero dice Pablo: pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Razón tenía Pablo cuando él decía: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si usted se avergüenza del Evangelio, está perdido. Si usted se avergüenza del Evangelio, usted está perdido. Está negando al Hijo de Dios, así como lo escucha. Ya no diga: mire, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón. No, cuidado, eso no salva. Pero no se avergüence del Evangelio. No se avergüence, porque es poder de Dios. La Biblia claramente dice, hermanos, que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Si usted no lo entendió, léalo bien en su casa. Ajá. Quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Amén. Pongámonos en pie, por favor.